transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el jueves 1 de mayo. Hoy es Día del Trabajo. ¡Qué trabajo! Qué bueno que nos acompaña a través de Grupo Fórmula y todas sus emisoras en la República Mexicana, a través de Telefórmula, en 400 sistemas de televisión por cable, en el territorio nacional y también en la Unión Americana, a través de Time Warner, Comcast, Dish, Latino, en fin, estamos al aire. En este Día del Trabajo la noticia no descansa, nosotros tampoco. Vamos con lo urgente. Ya terminó la protesta de los vándalos y anarquistas. Protesta iniciada esta mañana, derivó en varias etapas de violencia contra bancos a los cuales rompieron vidrios, sucursales bancarias, hubo robos en una tienda de ropa, pintas con aerosol. Solamente son algunos de los daños al paso de este contingente depredador que fue a dar a la empresa Televisa. Ya se retiraron. Cuéntanos por favor cómo va la cosa, Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Vámonos con esta crónica. Luego de las marchas que se llevaron a cabo durante este 1 de mayo, el grupo conocido como anarquistas realizaron algunos desmanes durante una marcha que realizaron con motivo de este Día del Trabajo. Desde la mañana de este jueves, en las diferentes movilizaciones, hubo mínima presencia de estos grupos. Los contingentes partieron principalmente de la Estela de Luz, que era la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y del Ángel de la Independencia, encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Las manifestaciones transcurrieron sin novedad, sin embargo, en ambas no se permitió el acceso a los jóvenes encapuchados que en los últimos meses han causado destrozos a distintos inmuebles gubernamentales y privados. En la manifestación del SNE, por ejemplo, los integrantes de este gremio sacaron de su contingente a una persona a la que acusaron de haber sido infiltrada. Los anarquistas entonces comenzaron a caminar en distintos grupos que iban de 10 a 50 miembros rumbo al Zócalo capitalino. Cuando pasaron frente a la embajada de los Estados Unidos, quemaron una bandera de dicha nación. Por otra parte, al arribar a la Fuente del Bicentenario, localizada en el cruce de Reforma y Bucareli, realizaron pintas en este monumento. Una vez que reanudaron su camino, de manera inmediata, trabajadores de limpieza del gobierno capitalino comenzaron a limpiar la zona y borrar las pintas que habían realizado. Y bueno, pues el contingente anarco, integrado por alrededor de unos 150 personas encapuchadas, después por la tarde salió en punto de las 15:45 del Monumento a la Revolución con rumbo al primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, al pasar por el cruce del 5 de mayo e Isabel la Católica, comenzaron a romper vidrios de algunos establecimientos, por lo que además de realizar algunas pintas, también rompieron vidrios en un par de instituciones bancarias y en una tienda de ropa, en donde se llevaron algunos artículos. Pese a que cayó una fuerte lluvia, los manifestantes continuaron con su movilización, la cual fue convocada a través de redes sociales. Cabe señalar que, a diferencia de otras manifestaciones, en esta ocasión los encapuchados no fueron encapsulados y, por el contrario, había en esos momentos un operativo bastante discreto de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que no iban, incluso algunos de ellos, uniformados. Luego de que realizaron estos destrozos, los integrantes del bloque anarco arribaron a la plancha del Zócalo capitalino. De ahí partieron, Pepe, bueno, pues por lo que es 20 de noviembre, y se metieron al Metro Isabel la Católica. Tenían toda la intención de venir aquí a la zona de las instalaciones de Televisa Chapultepec, sitio en donde nos encontramos en estos precisos momentos. Sin embargo, ya había aquí se había un fuerte dispositivo. Yo calculo que más de 1,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre viales, así como de proximidad, y sobre todo los granaderos, que bueno, pues la verdad es que este grupo llegó muy pocos, eran alrededor de 50 los anarquistas que llegaron del metro, y al llegar aquí, al Metro Valderas, vieron este fuerte dispositivo e incluso dejaron aquí olvidadas unas bolsas que traían con cabezas de pollo que pretendían lanzar. Sin embargo, al ver este gran operativo policíaco, decidieron por regresarse y ya no cometer ningún acto. Ya hace 10 minutos aproximadamente, todo este operativo ya se fue disuadiendo poco a poco, y aquí en esta zona lo que es la vialidad pues está funcionando de manera normal. Te comento que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también me ha confirmado que no tuvieron ninguna queja durante todas las marchas que se registraron el día de hoy, y por lo que respecta a las detenciones, al menos hay 2 personas que fueron detenidas en las inmediaciones del Metro
Salta del Agua. Esto más adelante lo estarán dando a conocer tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que nos darán en un momento más lo que son los números al final, pero por lo pronto te puedo adelantar que gracias a estos operativos podemos decir que se trató del día de hoy, de este Día del Trabajo, de un saldo blanco y sin novedad. Pepe, el reporte que te tengo. Bueno, pues sin novedad en términos generales, pero bueno, pregúntale a los bancos, ¿no? A los que les rompieron los cristales, a los dueños de las tiendas de ropa, donde hubo saqueos, las pintas con aerosol, que también pues cuesta quitarlas, etcétera. Tú hablabas de la quema de una bandera, decías que frente a la embajada de Estados Unidos quemaron una bandera de este país, pero tenemos imágenes a través de Telefórmula, donde se mira cómo los anarcos vándalos queman una bandera mexicana, y también una botarga del presidente de la República, Peña Nieto, esto en el Zócalo, Juan Antonio. Sí, ellos precisamente no fueron ya directamente los que fueron los anarcos, tengo entendido que fueron de otros, porque bueno, ellos los anarcos no iban directamente ligados, eso es lo que me tocó, incluso los sacaron, los empujaron a empujones, no querían ellos que se mancharan sus manifestaciones los trabajadores el día de hoy con los anarquistas, por eso es de que nos estaban sacando algo que a mí me llamó la atención, porque anteriormente los desmanes que habían ocurrido eran principalmente en las manifestaciones que tenía la gente del CENTE, por eso es de que en esta ocasión, bueno, pues no permitieron que se les acercara siquiera. Hay que recordar que el CENTE estuvo pues más de 2 horas en lo que son las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, y la gente del CENTE, lo que son los anarquistas, se encontraban pero a 2 cuadras de distancia, Pepe, donde estaban ellos. No nos permitían el acceso directo a estos contingentes, Pepe, en esta ocasión. Te agradezco la información detallada, Juan Antonio. Quedamos pendientes con los saldos finales. Deberán ser dados a conocer por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la ciudad. Gracias, Pepe, estoy al pendiente. Claro que sí, nosotros también en este jueves 1 de mayo. Leopoldo Espejel, tú estuviste en otro punto observando todo esto. Tú tienes más información esta tarde con todo el equipo de Grupo Fórmula. Adelante. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Pues solamente para redondear, Pepe, pues sí, fíjate que hoy están haciendo ya el recuento de los daños de estas casas comerciales, de las instituciones bancarias que se localizan en el cruce de la avenida 5 de Mayo, por donde ingresó este contingente de no más 150 vándalos autodenominados anarquistas, Pepe, que justo en el cruce de Palma e Isabel la Católica hicieron de las suyas. Palma y 5 de Mayo, y posteriormente 5 de Mayo e Isabel la Católica, sí hubo un saqueo en una tienda Aldo Conti, también rompieron los vidrios de 2 instituciones bancarias, y hoy, Pepe, pues ya estas empresas afectadas, estas sucursales bancarias están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México ante la ausencia de la policía, porque hay que destacar esto, Pepe, subrayarlo, no hubo presencia policial. No sabemos por qué fue esto, quizás de acuerdo con la experiencia que hemos tenido, Pepe, cuando ha habido una presencia policial al paso de los contingentes de anarquistas, pues suelen hacer pues una agresión en contra de los representantes de la ley. Quizás por ello en esta ocasión no hubo al menos personas uniformadas, quizás, Pepe, había policías vestidos de civil, pero nadie intervino, y esto, bueno, pues arrancó justamente el enojo de los propietarios, de los comerciantes de todas estas casas, no solamente de donde rompieron los cristales, Pepe, sino también de todas pues las fachadas que fueron afectadas con grafitis al paso de estos anarquistas que, bueno, pues de nueva cuenta, Pepe, pasan en estas marchas en total impunidad. Hoy lanzaban gritos de consigna en contra del gobierno, sus consignas pues en contra de toda la gente que estuviera justamente no a favor de sus movimientos. Pero de parte de lo que está aconteciendo aquí, ya todo ha vuelto a la normalidad. Muchas gracias, Leopoldo Espejel, por la información. Quedamos también pendientes. Buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes. En este momento, a través de Milenio Televisión, se está transmitiendo una conferencia de prensa de Ricardo Antonio Lavolpe, hasta ayer técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien fue despedido por Jorge Vergara de manera fulminante por haber cometido acoso sexual en contra de una mujer miembro del equipo, una podóloga de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ha dicho Vergara a lo largo del día que el propio técnico argentino ha reconocido su culpabilidad. En este momento estamos escuchando el sonido que transmite Milenio Televisión. En
En este sonido está hablando el abogado de Ricardo Antonio Lavolpe con todos los medios de información allá en la ciudad de... Pues en la Ciudad de México. Y él parece Ahora le concreto porque no me han dicho dónde es exactamente la conferencia. Vamos a escuchar lo que dice el abogado. A las cámaras y a los periódicos. Licenciado, debido a que ya la difamación y la calumnia ya no son un delito en Jalisco, ¿usted considera que habría de proceder por la vía civil por el daño moral? Pero espéreme, no lo sé, déjeme, yo no conozco ni puedo hablar de calumnias porque no nos han notificado nada. Si no nos notifican, puede haber justificarse otro tipo de situaciones. Yo quisiera ya que Ricardo les proporcionara la información que guarda, y yo creo que con esto es para tranquilizarnos todos y esperar, y yo les ofrezco que cuando esto tengamos una información más real, se las haremos saber a través de este medio y por escrito. En este momento no tenemos más. ¿Me permite? Yo quisiera que el señor Ricardo Lavolpe tomara la palabra y les comunicara ciertas cosas. Sí, la conferencia de prensa en este momento que ha terminado, se pone de pie el abogado Claudio Pérez, también Ricardo Antonio Lavolpe, cambian de lugar más bien, está frente a los micrófonos Ricardo Antonio Lavolpe, se nota despeinado, con cara consternada. Escuchemos parte de lo que dice Ricardo Antonio Lavolpe, el Che técnico. Las críticas ante uno como director técnico, bueno, son críticas. Si fuiste bueno o malo, ¿qué hiciste que dejaste de ser? Nunca me había pasado esto, y como lo dijo el abogado, jamás tuve un pleito, jamás tuve que ir a reclamar un contrato ni nada por el estilo. Es decir, juicios nunca tuve, gracias a Dios. Pero me encuentro en una situación donde tengo que hacer un poquito de historia. No me gusta la historia, pero hay que hacerla. Porque la historia termina con la última parte. La primera historia de esto fue que ni dije nada, me callé la boca. No me gusta que ustedes lo sepan, ni la gente, lo que me hicieron el primer día que yo firmo un contrato. Cuando yo firmo un contrato donde ya estaba arreglado, está en el WhatsApp mío y está en los correos míos, donde yo llego a un acuerdo después de haber hablado con el señor Vergara y el señor Herrero, económico. Lo lindo y la historia de todo esto, que me caché, no dije nada, que me tenía que haber ido ahí mismo y no me fui, porque siempre después van a venir quién es Lavolpe, quién no, que todos ya sabían que no había una gran química con el señor Vergara. Pero cuando hice la presentación con ustedes, hago el entrenamiento, y cuando llego a mi casa a las 4 o 5 de la tarde, yo no había firmado todavía. Es decir, errores. Por eso cuando yo digo, cuando ustedes hablan de fracaso, no, son aprendizajes. Errores de no haber firmado un contrato antes de la presentación y antes de haber ido a un entrenamiento. Entonces se lo comento al abogado, porque ahí empieza toda la cuestión, cuando uno empieza a pensar qué está pasando. Cuando a las 4 o 5 de la tarde me comunican que no eran las cifras, que no estaban aceptadas. Me lo comunica el señor Herrero, y dije, pero pará, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho, se hizo una presentación, fui a un entrenamiento y ahora me salís con esto. Finalmente, como muchos no creen que Lavolpe, no es cuestión de dinero, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de tener un equipo competitivo, lo que dije, tener un equipo en los primeros lugares y salir campeón y estar ahí arriba. Finalmente le dije al señor Herrero, está bien, acepto. Ahí empieza la primera. La segunda de un entrenador es observar y ver qué está pasando en este mundo chilo. La segunda que pasa, y ustedes se habrán enterado, hubo un despido de un kinesiólogo que fue Fossati. ¿Qué pasa? Le tengo que comunicar a la gente que algunas veces no se meten en eso, pero Lavolpe se mete en todo. Yo no puedo permitir que en mi equipo vaya gente con el despedido a su clínica con el señor Fossati y que tenemos el número uno, que no tengo ninguna duda, que es Rafa Ortega, como médico, jefe, tener otro kinesiólogo.
tuve que tratar esa segunda situación donde hablar con los jugadores, que fue el señor Rafa Ortega el que más habló, y yo decía a los jugadores, señores, tiene que haber una unión y tenemos que tener confianza con lo que tenemos acá. Si alguno de ustedes no tiene la confianza en el cuerpo médico, se va a ir con el señor Fossati y empieza los chismes. Solucionando esos problemas, con el señor Vergara nunca hablé. Viene la tercera cuestión. Rumores, claro, rumores que te llegan. Y el rumor es que hablo con los jugadores para no hacerlo en un salón por si hay algo. En el medio de la cancha hablo con los jugadores y digo, señores, los rumores dicen, o los oídos que me llegan a mí, que tengo que tener cuidado porque hay 2 jugadores que tienen comunicación con la esposa del señor Vergara, con la señora Angélica. Ante todos los jugadores les digo, esto no se vale. Yo no trabajo así. Desde ya les digo que si yo confirmo esto, esos 2 jugadores no se quedan ni un minuto en este equipo. Esa fue la tercera cuestión. Los cuales le pueden preguntar a los jugadores si se reunieron o no de las 2 campanas esas. Y viene otro rumor, pero que tampoco podía permitir, que la podóloga hace masajes. A ver, podóloga son las uñas, el pie, masajes no. En mi manera de reclamar, en mi manera de mi carácter, quizás me fui a verla, por supuesto, comprobé que sí da masaje, compruebo que da masaje, no a donde ustedes puedan pensar, eso es una barbaridad, pero sí en la rodilla. Vi que usaba la pomada árnica, que todos sabemos que es para las articulaciones, para desinflamar, y le dije, esto yo no lo voy a permitir, y te reclamo que esto nunca va a suceder acá. Las reclamaciones, algunas veces uno no sabe, se terminó ahí. Hasta luego, me fui, comprobé, no puedo comprobar lo otro, difícilmente los jugadores, yo sé que los jugadores, hay 2 camillas ahí, es decir, a ver, pues sí, camillas, ¿una podología? No, camillas, ¿por qué? Entonces nada más, y sucede lo que todos ustedes están enterados. Termino de los entrenamientos con el señor Vergara, no hablé, me extraña porque se escuchó una campana y fue a hablar, yo creo que como jefe mío, en el sentido que como el dueño del equipo, decía, venga, si te salgas, ¿qué pasó? Lo mínimo que hubiera esperado, pero bueno, no fue así. Y me entero ayer a las 1:30 más o menos, cuando había visto ustedes que estaban yo entrenando mucho con los jóvenes, que estaba dividido el grupo, porque también había cosas que no estaban aceptadas, que era por qué seguíamos entrenando, por qué todos los equipos ya están de vacaciones, por qué no le damos de vacaciones, por qué la semana que viene había trabajos sociales. No, se peleó mi profesor, no, ¿cómo trabajos sociales? Tenemos que darle al equipo el descanso y formar el equipo. En la formación del equipo tampoco entendía nada. Por un lado hay una campana que van con un empresario. En este caso, la amistad de Herrero con Hurtado, por un lado. Y yo observo que por otro lado, el señor Palencia... Estamos escuchando la explicación detallada del técnico argentino Ricardo Antonio Lavolpe, explicando el porqué de su despido fulminante anunciado ayer por el dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara, acusado de acoso sexual en contra de una de las miembros del staff femenino del equipo Guadalajara, la podóloga. Como lo dice él, tengo que esperar ahora. ¿Qué me notifican? ¿Qué me dicen? Sí, la podóloga Belinda Coronado. La única vez que... Perdón, Belén Coronado fue quien lo denunció. Que ayer me hicieron firmar otra vez. Y como yo no tenía una cuestión definitiva... Está contando una historia de las que no suelen ser, digamos, noticia cotidiana, de lo que sucede en las tripas del Guadalajara, desde su llegada el 2 de abril para hacerse cargo de este equipo, hasta el día de ayer en que fue cesado de manera fulminante. No hay de otra.
la palabra de Estamos utilizando el sonido que transmite Milenio Televisión. Lo dejo muy claro, ¿eh? Veremos cómo está esa situación, porque verdaderamente yo me entero ayer a las 1:30 de la tarde. Esto es clarito. Y sobre cosas que han pasado, que ni ustedes la sabían, pero la pueden comprobar. Le pueden preguntar al señor Herrero si es verdad o mentira lo que digo, que en el día primero ya no me gustó el trato, eso hay algo que nunca fui títere. Vamos contigo, Cecilia Márquez, hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde tiene lugar esta atípica conferencia de prensa. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Cárdenas. Fíjate muy bien, escuchando a Ricardo Antonio Lavolpe, y también conociendo mucho a Jorge Vergara, yo trabajé alguna vez para él, te puedo decir que bueno, pues fueron gitanos, se les dieron las manos y el que salió perdiendo es el argentino, porque ya se recibió en la Fiscalía General del Estado la denuncia de carácter penal en contra del señor Ricardo Antonio Lavolpe. Y en este caso, a pesar de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco decidió no, pues abstenerse del nombre, sabemos que es Belén Coronado quien presentó esta denuncia, pues dice que ayer, precisamente en la noche, en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público ubicada en la Calzada Independencia, en la colonia La Perla, en Guadalajara, pues se recibió esta denuncia y ahí está pues la averiguación previa para que se confirmen si existe algún delito que sancionar. La Fiscalía General ya se reservó, pues, como dice, en respeto a la nueva ley que existe en el Estado de Jalisco, el nombre de Belén Coronado, pero lo cierto es que la sorpresiva, pues ahora sí que rueda de prensa que dio el propietario de Guadalajara ayer a la 1:30 de la tarde, donde anunciaba que el técnico argentino Ricardo Antonio Lavolpe dejaba la dirección de el Guadalajara por una conducta inadecuada, así lo dijo, en contra de un miembro del staff, pues las fuentes ya confirman que es la podóloga Belén Coronado. Bueno, sí, exactamente. Se habló ayer de una conducta inapropiada, no se habló de acoso sexual, se habló de conducta inapropiada en contra de una miembro del staff femenino, lo dijo textual Vergara. Exacto. Cecilia. Es cierto, en la denuncia penal ya se maneja la palabra acoso sexual. Allá en la denuncia que se presentó en la tarde-noche. Y en la noche ya se presentó una denuncia donde la palabra acoso sexual aparece. Entonces, ahí es donde el Ministerio Público tendrá que obtener las pruebas para decidir si es un hecho delictivo o no lo que se suscitó entre el ex técnico del Guadalajara y la todavía podóloga del equipo de la Perla Tapatía. Pues es el equipo más popular de México, hay que decirlo. Y sobre todo hay que decir que aquí el técnico argentino, en esta rueda de prensa, no está tratando de llamar la atención hacia asuntos que tenían que ver con el fútbol, el contrato y el trato que recibía, pero para nadie, ni para ningún técnico ni jugador, es un secreto que Jorge Vergara tiene un manejo específico de sus equipos y que se hacen cosas que no pasan en otros equipos, reuniones de yoga, reuniones de autoconocimiento, incluso alguna visita de algunas personajes que manejan el misticismo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierto es que todo el mundo sabe en el fútbol que Jorge Vergara y su equipo tiene otro manejo, y aquí pues por desgracia entre gitanos se le llevan las manos y hay un gitano que tenía el sartén por el mango. Cecilia Márquez, pues tú estás hablando, estás diciendo que la burra es parda porque tiene los pelos en la mano. Tú conoces cómo se manejan las cosas por allá mucho más que nosotros, Cecilia. ¿Tú darías crédito entonces a esto que insinuó Lavolpe de manera específica con los medios de información allá en Jalisco en este momento cuando está ocurriendo? O sea, Lavolpe está tratando de disculpar su actitud, que siempre ha sido prepotente y grosera y muy machista, ¿no?, con las actitudes y el manejo que también Jorge Vergara tiene en muchas ocasiones. Pero no me dejaste terminar, Cecilia. A lo que quiero llegar es, tú das crédito al señalamiento en el sentido de que de la oficina de la esposa de Jorge Vergara salen las instrucciones para cortarle la cabeza al señor Lavolpe. Bueno, yo sí creo que Angélica tiene suficiente valor para defender a una mujer cuando es violentada en su labor, y más cuando dentro de la filosofía de la misma empresa
se pide que tanto hombres como mujeres que ocupen el mismo puesto ganen el mismo dinero y que jamás por el hecho de ser mujer vas a ser hombre o mujer tendrás que ser pues ahora sí que humillado o obligado a hacer algo que va en contra de tu dignidad. Así que bueno, pues va dentro de la filosofía que manejan en el interior de OmniLife y también en el interior del Guadalajara. Entonces, pues dentro de su filosofía, si ya había algún malestar en lo profesional, pues encontraron el pretexto correcto para dejar fuera al entrenador y no darle los más de 3 millones de pesos que tendrían que darle como indemnización por su salida del equipo. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, el célebre cómico mexicano. Ahí está el detalle. Hay 3 millones de pesos que habrían de entregarle si lo despiden de su contrato bianual a Ricardo Antonio Lavolpe. Él sigue hablando en este momento a través de, está hablando allá en la ciudad de Guadalajara, ofreciendo la conferencia de prensa, junto con Claudio Pérez, su abogado, defendiéndose de los señalamientos y acusaciones que iniciaron ayer cuando, sorpresivamente, Jorge Vergara, el dueño de las Chivas, dio a conocer justamente el despido fulminante por una conducta, dijo en aquel momento, irregular frente a una miembro del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, del equipo de preparadores físicos del equipo Guadalajara. Seguimos escuchando, Cecilia Márquez, si me permites, por favor, porque quiero rematar contigo. Por eso digo alguien. Y ese alguien que maneja empresas, ya veo cómo debe manejar a sus empleados. Es decir, si escuchó una campana, no entiendo por qué no vino, si me contrató o por qué me contrató, que todo lo que tengo que seguir averiguando, cómo no viene y me dice ese alguien, señor Lavolpe, venga, siéntese acá, está pasando esto y esto. Yo creo que era lo lógico y lo que correspondía, me parece a mí. Estas últimas 20 horas. Bueno, está en este momento la sesión de preguntas y respuestas, Cecilia Márquez. ¿Algún comentario final a través de tu canal C7 de noticias allá? Que yo sí ha terminado ya la conferencia justo en ese momento. Fíjate bien que hay un punto que yo debatiría con Ricardo Antonio Lavolpe y que sí me mencionó Jorge Vergara en su rueda de prensa el día de ayer. Jorge Vergara dijo que Juan Manuel Herrero le pidió al técnico su renuncia y que el técnico pidió disculpas por su actitud con el elemento del staff y que no se las recibieron por considerar que era una cuestión grave. Ahí es donde yo creo que, pues ambos están tratando de dar sus versiones. Lo que sí es imperdonable es que cualquier miembro, independientemente del sexo que tengan, de un staff, de un equipo o de una empresa o de alguna institución pública, reciba acoso, que no se denuncie y que no se castigue al que lo ejerce. Cecilia Márquez, agradezco mucho esta colaboración especial desde la ciudad de Guadalajara. Gracias. De las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo no solamente más popular de Jalisco, sino de toda la República Mexicana, futbolísticamente hablando. Exacto, y pues habrá que ver cómo ese rumbo de el bocho que compró Jorge Vergara se vuelve realmente el Porsche que todos los aficionados esperan. Muchas gracias Cecilia Márquez por la información, gracias a todo el equipo de noticias de C7 allá en Guadalajara, Jalisco. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias Cecilia Márquez, directora de noticias de C7, el canal de televisión del gobierno del estado, en colaboración especial con Grupo Fórmula Noticias. Ella es también colaboradora de Uno TV Noticias. Le agradezco mucho a Cecilia Márquez el habernos platicado toda esta historia. Bueno, finalmente nosotros exponemos los hechos, le damos voz a uno, le damos voz al otro. Usted haga su chamba y saque sus propias conclusiones. Veremos finalmente la autoridad ministerial, quien ya tiene en su poder la denuncia presentada anoche, por ahí de las 9:00 de la noche, seguía declarando Belén Coronado, la masajista del equipo, no masajista, la podóloga del equipo, seguía declarando ante la Fiscalía para delitos de esta naturaleza allá en Guadalajara, Jalisco. Seguiremos informando, desde luego, y también estaremos en contacto con la gente de Puebla, toda vez que ha ocurrido una verdadera catástrofe allá en Puebla, un derrumbe, el derrumbe de un cerro, de una montaña que ha causado ya hasta el momento 7 muertos. Le seguiremos informando. Multilínea 5166-3403.
Solo mañana, 2 de mayo, venta nocturna Sanborns. Encuentra hasta 50% de descuento, más 18 meses sin intereses, pagando con tarjetas participantes y 10% adicional con tu crédito revolvente Sanborns. Te esperamos hasta la 1 de la mañana. Solo Sanborns. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Fórmula en la ecología. En Australia, investigadores crearon a partir del veneno de un caracol marino una sustancia que tiene efectos analgésicos y es más potente que la morfina. Sin embargo, se espera poder desarrollar analgésicos orales para evitar mayores riesgos secundarios. Yo soy Juan Francisco Rocha y le invito a que nos acompañe todos los domingos de 3 a 4 de la tarde con las noticias de Viva Voz. Las noticias más importantes de México y del mundo. Y lo más fascinante acerca del mundo de los deportes. Lo más selecto del mundo de la cultura y todo lo que debes saber. Así que recuérdenlo muy bien todos los domingos de 3 a 4 de la tarde de Viva Voz. Por Telefórmula, en donde más. Más polémico de la televisión, que dice las cosas como son. Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas, por Telefórmula. Piano de bola, talento con glamour, todos los domingos a las 10 de la noche, por tu canal Telefórmula. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presenta Voces. Tenemos a su disposición nuestro espacio en la red social Twitter, @José_Cárdenas1. Me gustaría que usted opinara a través de la red social. Todo esto que acabamos de escuchar, dicho por Ricardo Antonio Lavolpe, es la verdad contada por él. Es una verdad distinta a la manifestada ayer por Jorge Vergara, quien, por cierto, no fue precisamente todo lo claro que hubiéramos deseado. Hoy Lavolpe revela acuerdos internos, dice: yo me resistía a hacer público todo esto del cómo se llevó a cabo mi contratación. Parece que entró en choque brutal y frontal con la esposa de Jorge Vergara, la señora Angélica Fuentes, la dueña junto con Vergara de OmniLife, y bueno, no estuvo de acuerdo con las tácticas que seguía la señora de involucrar a los jugadores en temas esotéricos, de misticismo, de yoga, de meditación y todo esto, y entonces, como él reclama, pues entonces lo corren, y como le tenían que haber pagado 3 millones de pesos, le arman todo esto de denuncia y demás para además tatemarlo públicamente. Esa es la verdad que está contando Lavolpe. La Fiscalía es la que tiene en todo caso la decisión de indagar y llegar a conclusiones,
para que todos sepamos la verdad de lo que ha sucedido, porque hay mucho mar de fondo en todo este asunto. @José Cárdenas 1. Recibimos todas sus comunicaciones y con gusto las compartimos con la audiencia de Grupo Fórmula en todo el país y también en Estados Unidos. Pero déjenme ir a Puebla, porque ahí la situación es sumamente grave. Hubo un deslave allá en Puebla, hay 7 personas ya fallecidas. Está mi compañera Erika Mejía, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Ella tiene todo el detalle de la información hasta el momento. Erika, te escuchamos, adelante, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Pues efectivamente un total de 7 personas muertas es el saldo que dejó la tromba que se registró durante la tarde-noche de este miércoles, esto en el municipio de Huehuetlán el Grande, localizado en la Sierra Mixteca del estado de Puebla. Son 4 adultos y 3 menores los que fueron arrastrados por la corriente de un río de lodo y escombros que se formaron tras la intensa caída de agua y que derivaron en el reblandecimiento de la tierra de la barranca conocida con el nombre de Baltasar. Se han identificado los cuerpos de 2 mujeres de nombres María del Rosario Valencia, de 24 años de edad, quien contaba con 8 meses de gestación, y Araceli Solís González, de 32 años, así como los cuerpos de 2 menores de edad, de nombres Víctor Jiménez Salas, de 12 años, y Dorian Quinto Valencia, de apenas 5 años de edad. Cabe mencionar que en la localidad de Coatzingo, ubicada aproximadamente a 17 kilómetros de Huehuetlán el Grande, se encontraron los cuerpos de 2 adultos más y de un menor. Los cuerpos de emergencia del estado llegaron al lugar enclavado en la Sierra Mixteca de Puebla, y el ejército mexicano también llegó para aplicar el plan de N3. Además, el gobernador Rafael Moreno Valle acudió durante este día a la localidad y durante su recorrido aseguró a los habitantes y afectados que se cubrirían los gastos funerarios de las mujeres y de los menores de edad que fallecieron durante esta lamentable tragedia. Pepe, este es el reporte que te tengo desde Puebla. Muchas gracias, Erika Mejía. Esto ocurre ayer por la lluvia, este deslave en la zona de Huehuetlán, dices, allá en la Sierra Poblana, y esta es la tragedia de la cual estamos informando hasta hoy con todo detalle, toda vez que la información puntual se reveló apenas en horas de esta mañana. Efectivamente, Pepe, apenas durante la mañana de este día pues empezó a fluir la información, toda vez que, bueno, pues los cuerpos de emergencia, aunque se trasladaron desde ayer por la noche, pues lamentablemente no podían pasar porque la zona es una zona pues prácticamente de poco acceso. Sin embargo, pues bueno, la información empezó a fluir, los cuerpos de emergencia llegaron en tiempo y forma y pues empezaron a hacer el rescate, lamentablemente, de los cuerpos que pues se encontraban al interior de vehículos, porque estas personas se estuvieron resguardando de la lluvia intensa que se registró durante la tarde-noche de ayer. Se resguardaron lamentablemente en sus vehículos, y esta situación del reblandecimiento de esta barranca pues lamentablemente arrastró los vehículos y fue donde lamentablemente, Pepe, pierden la vida estas 7 personas. Gracias, Erika Mejía, por toda la información detallada. Estaremos en contacto y pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Erika Mejía, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Puebla. También tenemos contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Alberto, la emergencia sigue todavía en pie, me refiero por la lluvia, las granizadas, por la atención que tienen ustedes los meteorólogos sobre el comportamiento del clima. Te escuchamos, Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Sí, de hecho, este sistema seguirá más o menos unas 96 horas más. Es un frente estacionario, el número 54, pero está prácticamente encadenado, Pepe, con varios sistemas de tormentas de baja presión. Eso es lo que está, digamos, siendo el combustible para la generación de estas grandes nubes de tormenta, que viene también asociado con una gran propagación de aire húmedo, cálido, pero también inestable del Océano Pacífico, y toda esta combinación de fenómenos se está generando desde lo que es la zona de la Florida, cruza todo el oriente del Golfo de México, de ahí se interna por Yucatán, por Campeche, lo que es Tabasco, Chiapas. Esa es la primera zona de tormentas de intensas a torrenciales que esperamos no solo el día de hoy, esta tarde y noche, Pepe, sino lo que será las próximas 96 horas. El segundo corredor de tormentas viene asociado con la parte ascendente de este sistema frontal, que es Oaxaca, Puebla, Veracruz, y de ahí le da la vuelta por la parte de Tlaxcala, Hidalgo, por supuesto Estado de México, Distrito Federal, Querétaro y Guanajuato. Ese segundo corredor viene asociado también, Pepe, con relámpagos y con granizadas, como las que hace unos momentos cayó en la capital de la República, en algunas zonas. Y el tercer corredor de tormentas
se ve desde San Luis Potosí, Tamaulipas, partes de Nuevo León, de Coahuila y de Chihuahua. Hasta ahí llega prácticamente este sistema frontal. También la zona norte de Zacatecas y de Durango. No se me escapa prácticamente en ninguno de los estados que comprenden el sureste, el Golfo, el centro del país, el noreste de la República y el norte de la República. Por si algo más faltaba, Pepe, los vientos que están alcanzando ráfagas de 70 a 75 kilómetros por hora a lo largo de todo el Golfo de México, lo que es el istmo de Tehuantepec, también Chiapas, fuertes vientos que también han derrumbado algunos techos y algunas paredes en el estado de Chiapas, vientos también muy intensos en la zona de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Prácticamente tenemos el inicio de mayo, ya a 15 días del arranque formal de la temporada de lluvias y de huracanes, Pepe, muy activo. Se esperan todavía, aparte de ayer, unos 4 días más, así que hay que estar muy prevenidos para los próximos días, Pepe. Estamos prevenidos y atentos a la información que nos envían a través del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Alberto. Hasta luego, Pepe, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes, que descanses el resto de este 1 de mayo. Le agradezco mucho a Alberto Hernández Unzón la circunstancia que ha generado esta tragedia en torno al deslave ocurrido en la Sierra Poblana, en Huehuetlán, según nos informaba hace un momento Erika Mejía. En la línea telefónica agradecemos mucho el contacto con el señor gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle. Él está, por supuesto, desde ayer muy pendiente. Señor gobernador, muy buenas noches, muy buenas tardes todavía. Buenas tardes, Pepe. Efectivamente hemos estado muy pendientes desde ayer por la noche. En principio fue complejo el tener un diagnóstico claro de la situación porque la tromba se presentó alrededor de las 8 de la noche y se fue la luz en todo el municipio. Adicionalmente, en ese municipio, Huehuetlán, se estaba llevando a cabo la feria y había un grupo importante de peregrinos que habían acudido de otras entidades federativas y esto pues evidentemente generaba confusión. En principio supimos que había 2 personas fallecidas, nos costaba trabajo el determinar el número de desaparecidos. Hoy lamento compartir con tu auditorio que son 7 los fallecidos, entre ellos tenemos 3 adultos y 4 menores de edad. Yo estuve hoy por la mañana personalmente en el lugar de los hechos. Fue un fenómeno verdaderamente inédito porque todo el daño se concentró en una cuadra. Es decir, si tú vas al resto del municipio, todo transcurre de manera normal, excepto que no había luz todavía en la mañana y estaba CFE ya trabajando para restablecer el servicio. Pero fuera de eso, es solo una cuadra en donde hubo una crecida del río. Había algunos vehículos que estaban al lado del río que se los llevó y algunas personas que estaban ahí caminando y que lamentablemente pues perdieron la vida. Son un par de viviendas que tuvieron afectaciones relevantes y también algunas otras casas, te diría son 5 o 6 casas muy humildes en una comunidad cercana de Lámina que también tuvieron alguna afectación. Ya ha estado personal del gobierno estatal, federal, una participación muy destacada del ejército mexicano que estuvo participando desde en la búsqueda de las personas desaparecidas y también por supuesto en todo el esquema de limpieza que hemos venido implementando, y creo que ha habido una gran coordinación. Y pues después de esta emergencia lo que ha seguido es buscar canalizar los apoyos a la población afectada, concretamente a las 7 personas que perdieron la vida. El gobierno del estado les cubrirá los gastos funerarios. Estuvimos haciendo arreglos, algunos son de aquí de la capital del estado, por lo cual se estarán trasladando sus cuerpos hacia acá y ya todo eso quedó arreglado con los familiares, con los deudos. Y por otro lado, una de las viviendas afectadas tenía en una parte de la casa un pequeño negocio. Estamos ya hablando con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que conjuntamente podamos estar dando algún apoyo. Hubo una inundación, recordarás, el año pasado en San Martín Texmelucan, entonces conocemos algunos de estos programas como ese de la Secretaría de Economía. Sí. Con Cedesol también estamos haciendo el inventario en las viviendas afectadas
de los enseres domésticos y seguramente... Precisamente, gobernador, perdón que te interrumpa, esto ocurre, dices, es un hecho, difícilmente explicable por su circunstancia. No conocemos la zona, tú sí, desde luego, ya la caminaste y estuviste pendiente. ¿Son casas, son viviendas, bien dices, humildes, construidas en una zona de peligro? Mira, las viviendas humildes realmente fueron afectadas por la lluvia intensa que duró alrededor de una hora. Las otras dos no son viviendas humildes, son viviendas de material, de construcción, que tienen servicios, que incluso son viviendas de 2 pisos, pero efectivamente está construido y es un pueblo, no es un pueblo nuevo, es un pueblo de varias décadas, y está construido sobre el cauce natural de un río. Sin embargo, es una zona relativamente árida en la Mixteca poblana, entonces pues realmente no tiene una gran actividad ese río. Sin embargo, sí hay un cauce natural, incluso por la avenida principal, que es uno de los temas que deberemos atender. Lo platicaba con el presidente municipal, se requiere sin duda un drenaje pluvial en esa avenida principal. Una parte no está pavimentada, yo creo que se tendrá que pavimentar, y ya le ofrecí al presidente municipal que podemos hacerlo de manera conjunta. También el delegado de Sedesol Federal generosamente ofreció aportar $1 millón en un programa de empleo temporal para esa obra, de tal suerte que conjuntando los 3 órdenes de gobierno habría que atender esa parte de infraestructura, las viviendas afectadas, pero fue algo muy focalizado. Te digo, sí, literalmente es una cuadra, es algo muy distinto a lo que has visto en otras ocasiones. Por ejemplo, yo recuerdo en el 99 en Teciutlán, que fue una gran desgracia aquí en el estado de Puebla, en la Sierra Nororiental y también en la Sierra Norte, pues que literalmente se afectaban varias cuadras y colonias enteras. Aquí fueron 3 casas y 5 vehículos los que fueron dañados, pero lamentablemente hubo un muy alto costo de vidas humanas. Es decir, sí, hemos visto otras situaciones en donde hay grandes daños de infraestructura, pero no pérdidas humanas tan graves como las que encontramos en esta ocasión, de tal suerte que te diría, sí es algo muy extraño. Sin embargo, de manera inmediata hubo una respuesta coordinada de los 3 órdenes de gobierno, y reitero, con la participación muy destacada del Ejército Mexicano. Pues le agradezco al gobernador del estado de Puebla el haber compartido esta información de primera mano con la audiencia de Grupo Fórmula. Nos queda claro, las cosas no suceden solamente por digamos, la naturaleza, sino en este caso también la mano del hombre le echa un poco la mano, ¿no? Con esto que tú mismo me dices, gobernador, de que habrá que investigar el porqué de la presencia de estas. Bueno, no es el único lugar de México donde hay casas en zonas de peligro, vamos, pero siendo una zona árida, en fin, hoy la lluvia, una hora de lluvia intensa provocó esta tragedia, 7 personas, lamentable para el estado de Puebla. Gobernador, muchas gracias por esta conversación. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, el doctor Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla. Todo tiene, le digo, siempre hay que buscarla una explicación. Hagamos una pausa breve. Regresamos con usted. Tengo aquí las comunicaciones suyas a través de la red social Twitter, a través de @JoséCárdenas1. Estoy recibiendo una gran cantidad de comentarios sobre el tema La Volpe. Ya la nota aparece en este momento en algunos portales de noticias sobre lo que ha dicho. Usted escuchó aquí en vivo y en directo, gracias a la vinculación que hicimos con Milenio Diario Televisión, para que tuviéramos la información fresca de lo que estaba diciendo en su defensa, en defensa propia, Ricardo Antonio La Volpe, el Che técnico, digo Che porque él es argentino, no le ponga letras ni le quite tampoco, de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una historia de veras que ocupa espacios y sobre todo el día del trabajo. Vamos a una pausa, regresamos, hay más información. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presentó. Mis nietos me rompieron mis lentes. Un viaje perdí mis lentes.
Yo perdí mi lente de contacto. ¿Harto de que un imprevisto en tus lentes arruine tu día? No te quedes sin ver. La solución está en tus manos. Te presentamos los nuevos Adjustable, los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Recupera la visibilidad en un instante. Los Adjustable vienen con un mejor diseño, mejor óptica, más amplios, más ligeros. Qué bueno que mi hija me compró mis lentes de emergencia. Debido a mi diabetes, tengo variaciones de glucosa y visión durante el día, así que son una gran herramienta para mí. Solo giro, ajusto y listo. Como directora de la Asociación Mexicana de Diabetes, recomiendo el uso de los lentes autograduados. Gracias a su innovadora tecnología, podrás ajustarlos de -6 a +3 dioptrías. Enfoca de cerca o de lejos con un mismo armazón. Los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Los nuevos lentes de emergencia son fáciles de usar. Sirven para todas las edades y vienen en colores modernos y juveniles. Olvídate de buscar tu graduación y no encontrarla, como con los lentes de vista cansada. Los Adjustable ayudan en padecimientos de miopía o hipermetropía en instantes. Además, es el único armazón en el mundo que se puede compartir, ya que su ajuste es ilimitado. Llama ahora y aprovecha nuestro asombroso precio de lanzamiento. Conoce nuestros 4 colores disponibles y llévate gratis 2 paños limpiadores y un estuche irrompible por cada par. Pero espera, para que tú y tu familia estén siempre prevenidos, pregunta al operador cómo llevarte 2 pares de Adjustable a un precio increíble. Esta oferta solo estará vigente por tiempo limitado. Porque en México, Telefórmula siempre te acompaña. Sintonízanos en el estado de Chiapas a través de tu sistema de cable local. Cintalapa, Canal 50. Chiapas, Canal 30. San Cristóbal de las Casas, Canal 12. En el Valle de México, vía satelital, Canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Telefórmula, siempre cerca de ti. Gracias a usted que nos favorece con su atención, a nuestra audiencia frecuente por radio y televisión, por vincularnos a través de la red social Twitter. Ahí estamos todo el tiempo, independientemente de los horarios de transmisión. Caro y Vic manda decir, como mujer le digo, deben investigar bien todo, que no se cometan injusticias y desde luego se presenten las pruebas. Juanelo 52, he sido chiva toda mi vida, pero las marranadas de Vergara y uñas pintadas Palencia ya no se pueden aguantar más, no más Chivas. Valoar Sola, nos dice, Valoar Sola, sí. Nos dice, Vergara y su esposa son una mugre, por eso el equipo está tan mal, no tiene ni idea de lo que es un equipo de fútbol. Mario 56 Franco, le pusieron una trampa a la Volpe para correrlo. Carlos Petulante, puras babosadas, Pepe, las Chivas con Vergara se van a la Liga se van de la Liga MX sin remedio, solo su renuncia atisbaría mejoría. Regina Salinas 11, le creía a la Volpe porque ese Vergara es un tranza y hace cualquier cosa por no pagar. Dalodi 7, mentiras, fuera ese cáncer de las Chivas. Juan Valor Ángel nos dice, como si fuera tan honesto Vergara, todo lo que ha hecho y todavía le creen. Fégida nos dice, las formas de Vergara son muy maquiavélicas, creo que la Volpe se equivocó en aceptar dirigir a Chivas. Saxter, yo le creo a la Volpe, Vergara nunca lo quiso y ha sido un mafioso, incluso tiene problemas con la misma afición, hashtag Chiva, es lo que nos dice Saxter. Así están las opiniones, hay más, ¿verdad? Hay más en un momento las comentaremos, por supuesto, con usted. Le agradezco mucho estar en este día del trabajo, pues ayudándonos a chambear para comunicarnos mejor. Aquí se escuchan todos los comentarios, todas las voces, algunas palabras no las leo tal cual porque pues no me parece que sea justificado, pero en fin, vamos con Francisco García Davis directamente hasta Michoacán. Hoy el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que pronto habrá más
detenidos en relación con la violencia y la inseguridad, detenidos del crimen organizado, desde luego, y funcionarios vinculados con el crimen en el Estado. Algunas detenciones que van a causar gran revuelo. No dijo cuáles, ni dijo en qué momento se hará público todo esto. Pero hoy, por cierto, al gobernador del Estado le lanzaron basura, le aventaron basura a Fausto Vallejo. Vamos contigo, Francisco García Davis, a través de la agencia informativa Cuadratín. Tú tienes todos los datos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, minutos antes de las 9 de la mañana, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa arribó a la Plaza Benito Juárez, en pleno centro histórico de Morelia, para encabezar los actos institucionales con motivo del Día del Trabajo. En ese momento, cuando pisaba y caminaba la explanada de esta plaza pública, Pepe, un contingente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo lo encaró, le empezó a recriminar que anoche el Tribunal de Conciliación y Arbitraje haya declarado inexistente una huelga que iniciaron el pasado día 22 en demanda de incremento salarial del 20%. El gobierno solamente ofrece 3.5% de aumento salarial. Este hecho hizo que los burócratas empezaran a injuriar al mandatario estatal, que le dijeron de todo, le corearon improperios, Pepe, y en un momento determinado llegaron a arrojarle algunas monedas, algunos elotes, algunos vasos de plástico con aguas de frutas y también papeles que hicieron como tipo bolas y se las arrojaron. El mandatario estatal aguantó, estuvo varios minutos sobre esta plancha de concreto, y en un momento ya los guardias personales que él tiene consideraron que era riesgoso que el mandatario siguiera ahí, y por ello lo acompañaron hasta su camioneta, la cual abordó para retirarse de este lugar, Pepe, en medio de esta lluvia de proyectiles menores. Ya el secretario de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera, dio una conferencia de prensa para advertir que no quedará impune este evento. Dijo que la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal va a promover denuncias penales contra quien resulte responsable. Dijo que es un grupo minoritario del Estaste el que encaró y atacó al gobernador Vallejo Figueroa, quien por otro lado, como tú... son trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, el sindicato de la burocracia. Efectivamente, Pepe, de este sindicato de trabajadores al servicio del Estado, que por cierto, Pepe, históricamente ha sido un sindicato sano, un sindicato que no genera mayores problemas. Cualquier diferendo que tiene procura ventilarlo mediante el diálogo. Solamente una vez había estallado una huelga, que fue en el gobierno de Leonel Godoy Rangel, y ahora nuevamente se fue a este paro de labores, Pepe. Y bueno, como tú también lo señalabas, el gobernador Vallejo alcanzó a dar entrevista y dijo que están en puerta otras capturas. Hay que recordar que apenas anteayer el secretario Miguel Ángel Osorio Chong dijo que serán capturados funcionarios y exfuncionarios que tengan vínculos con el crimen organizado. Dijo que mucha de esta gente está muy vista y otros no tanto, y que habrá de todo. Hoy Vallejo Figueroa dice algo similar, dice que continuará la limpia, Pepe, y que pronto tendremos más capturas en Michoacán. Pues te agradezco la información detallada a través de la agencia informativa Cuadratín, Francisco García Davis, de todo lo que ha sucedido. Hoy es un momento incluso peligroso, ¿no?, para el propio gobernador, cuando se le alborota todo el equipo de trabajadores del sindicato del Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán. Le hacen reclamos, le lanzan insultos y también le lanzan basura al gobernador, al que le gritan, entre otras cosas, calavera y otros insultos, por decirlo menos, allá en el estado de Michoacán, al tiempo que se está anunciando, se está diciendo que los autodefensas, y ya esto es en otro sentido, nada que ver con lo que pasó en la Plaza Juárez esta mañana, los autodefensas están aceptando suspender la limpia en Michoacán. Te agradezco mucho, Francisco, toda la información en detalle. A la orden, Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Sobre esto último que le comento, el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán
aceptó que ya no va a limpiar, entre comillas, al estado de Michoacán del crimen organizado en el plazo fijado con el gobierno federal para el 10 de mayo, cuando vence también el proceso de legalización. Se reunieron con el titular de la Comisión de Seguridad y Desarrollo de Michoacán, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en el cuartel de la 43ª Zona Militar en Apatzingán. Manuel Mireles, líder del Consejo, dijo que si bien ya no van a perseguir como autodefensas con las tomas de ciudades, sí lo harán después de dicha fecha, del 10 de mayo. Lo vamos a hacer, pero en vez de que diga autodefensa en las camisetas o camionetas, va a decir defensa rural o policía estatal rural. Alfredo Castillo Cervantes externó en conferencia de prensa que hasta el momento llevan ya registradas 1.773 armas. Y esperan llegar a la suma de 2.000 para el 10 de mayo. Sigue el proceso de que comenzó el lunes para hacer los registros y también los procesos de desmovilización de los grupos de autodefensa y algunos de estos elementos integrarse a las llamadas guardias rurales. El comisionado Castillo Cervantes niega el cuestionamiento de si había prisa en culminar el proceso de disolución de las autodefensas frente a los próximos tiempos electorales por la gubernatura. Dijo, el tema le urge a ambas partes. Se precisó que como defensas rurales se han dado de alta ya 200 autodefensas con todos los requisitos que marca la ley. El Consejo dijo desconocer a la autodefensa de Caleta de Campos en la costa michoacana hasta que no se esclarezcan los sucesos del domingo pasado en el enfrentamiento en Cuchiapan, a 31 kilómetros de Puerto Lázaro Cárdenas, evento en el que murieron 5 personas. Esto es lo que está pasando en el estado de Michoacán. Me permite, hagamos una pausa breve. Tengo más comunicación a través de la red social Twitter, a través de @JoséCárdenas1 en relación con el caso La Volpe. El caso es quedarse corto, el escándalo La Volpe. Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días, lunes a viernes 17 horas centro. En Telefórmula. No hay nada como disfrutar del cine en el cine. Hoy tenemos para ustedes estas recomendaciones en cartelera Telefórmula. Amor Eterno es la historia de David y Jane, quienes se enamoran a primera vista. Entre ellos existe una atracción innegable, aunque provengan de diferentes clases sociales. Los padres de ella intentarán separarlos utilizando secretos del pasado de él. Shanna Feste dirige a Alex Petitfer, Gabriella Wilde y Bruce Greenwood en Amor Eterno, una cinta con clasificación B para adolescentes y adultos. Learned a few things about David. You've been digging into his past. I know I'm not good enough for you, but I'm going to spend my entire life proving that I am. Domingos 10 de la noche. Piano de cola por Telefórmula. Las noticias, el espectáculo, los deportes y las finanzas te acompañan sin importar en qué estado de la República Mexicana te encuentres. Sintoniza Radio Fórmula en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa en la 91.3 FM y en la 1470 de AM. Radio Fórmula Mazatlán, siempre de viva voz. Te presentamos el mejor plan de la historia. Por solo 600 pesos al mes, tienes 6 GB para navegar en la red de cuarta generación más rápida. ¿Sí? 6 GB.
Además, 600 minutos de llamadas todo destino, 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. El mejor plan, 600 pesos, 6 gigabytes. Excel presenta. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos contacto con mi compañera Laura Cardoso. Hoy el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado en este Día del Trabajo, 1 de mayo, para revisar los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Él está proponiendo que incluso que haya un incremento en el mini salario. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Una propuesta interesante de Miguel Ángel Mancera, porque anuncia que su gabinete económico ya analiza una nueva política salarial y de ingresos para revertir el rezago de 30 años que tiene el salario mínimo y que incluso podría ser incluida en la reforma política del Distrito Federal. La presentará ante la CONAGO una vez que esté lista. Esto lo dijo hoy en el marco del Día del Trabajo, donde hizo un llamado para que todos los sectores, el político, el económico y el social, conformen un frente unido que lleve a nivel nacional el debate en torno al salario mínimo para impulsar el crecimiento de la economía mexicana a través del aumento de las percepciones de los trabajadores. Y es que Miguel Ángel Mancera precisó que de 1976 a la fecha el salario se ha reducido 71%, esto a nivel nacional, y 77% en el caso de la Ciudad de México. Por eso cuestiona que si la economía mexicana puede crecer sobre la base de salarios mínimos tan castigados. 1 de mayo, el día en que los trabajadores, en que las personas que viven del esfuerzo reflexionan y hacen los llamados nacionales a estructurar sus líneas de trabajo, creemos que se puede plantear un debate nacional. Creemos que podemos hacer un llamado a la reflexión nacional, como ya se ha expresado acá. Pepe, un diagnóstico que ya ha realizado el gobierno capitalino revela que para satisfacer un piso mínimo de bienestar de un hogar promedio, el salario mínimo debería fijarse en 171 pesos diarios. En un comparativo hecho con 25 ciudades a nivel mundial, el Distrito Federal ocupa el lugar 23 respecto al salario más bajo. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York es donde el salario neto promedio por hora es el más alto, pues los trabajadores reciben $25 por hora, seguida de Tokio con $23, Los Ángeles con 20 y Londres con 19. Permíteme, Laura, está precisamente el jefe de gobierno, la línea telefónica. Mantente con nosotros en comunicación. Está el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal en este momento. Doctor Mancera, Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Al contrario, agradecemos mucho nos hayas tomado la llamada telefónica. Estábamos comentando con mi compañera Laura Cardoso justamente estos comparativos que hoy diste a conocer de cómo se comporta el mini salario, el salario a nivel nacional y a nivel de la ciudad. Y son cifras las que diste a conocer importantes, las que estás, mediante las cuales o a través de las cuales estás convocando un debate nacional sobre el tema del salario mínimo. Hablas de 71% de caída del salario desde 1976 a la fecha y 77% en la ciudad. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cuánta gente realmente vive del salario mínimo, Miguel Ángel? Pues mira, estamos hablando más o menos de un promedio en la Ciudad de México del 9%, de un 17% a nivel nacional, pero lo que diría, entre 14 y 17%, lo que diría aquí es que el factor y lo que implica es importante para la economía del país. Según lo que hemos nosotros podido analizar, el no contar con un salario mínimo que sea acorde a las necesidades reales, es decir, que sea realmente capaz de satisfacer esas necesidades básicas, lo que genera es un jalón hacia abajo del resto de los niveles salariales, es decir, que estos salarios mínimos afectan al conjunto de la estructura del ingreso. ¿Qué es lo que estábamos proponiendo hoy o qué es lo que estábamos planteando con las fuerzas sindicales que estaban presentes? Y quiero destacar también las fuerzas empresariales, porque en el mismo sentido, con esta misma tesitura se manifestó y se expresó también el representante de la corriente patronal. Bueno, pues lo que estaremos planteando obviamente es no una afectación a
la esfera económica, sino un estudio, un diálogo, una construcción de un esquema que puede resultar benéfico para todos. En una de las conclusiones que estábamos planteando el día de hoy es que los bajos salarios no siempre hacen una economía más competitiva, porque lo que se plantea en los momentos de crisis es que reducir los salarios vuelve a permitir que sea competitiva la economía. Entonces, lo que concluíamos nosotros es que la tendencia en América Latina es que a mayor crecimiento de los salarios también hay una mayor productividad laboral. Si esta fórmula es así, Pepe, si es correcta, entonces lo que estaríamos encontrando es que al haber mayor productividad, pues tendríamos también mayor competitividad. Yo lo que planteaba el día de hoy con los representantes sindicales y representantes patronales es que centráramos un tema de análisis y un tema de debate, es decir, no solamente que digamos que no hay avance, no solo que digamos que no encontramos que haya soluciones a muchas de las demandas, sino que tomemos un tema y quizá con este tema, explotándolo en toda su extensión, encontremos un avance sustancial, porque habría que tomar el ejemplo de otras ciudades, como bien comentaba Laura en su nota. Bueno, pues habría que tomar el análisis que se han hecho en ciudades muy importantes, en donde hoy por hoy la tendencia es precisamente de incremento. Platicábamos, por ejemplo, que pues en la ciudad de Los Ángeles estamos hablando de $8 la hora, que hay una iniciativa que ha planteado ya el presidente Obama para fijar un salario mínimo de $10.10 hora en la Unión Americana, y digamos todo esto para la parte formal, porque también nos han preguntado, bueno, y la informalidad, bueno, es una lucha y es una tarea que también nosotros asumimos como algo propio de plantear, pero ahora hablando de los salarios mínimos, obviamente de lo que se trata es de no conformarnos con un análisis inercial, Pepe, que era lo que estábamos planteando. Es lo que decías hoy tu mensaje, que no se puede dejar esto a la inercia. Claro, porque no se discute, ya este tema no lo discutes, está acomodado, hay una comisión y se dice, bueno, ahora este debe ser el salario mínimo, pero no se discute si eso está bien, si está ayudando a la economía, si hay otras fórmulas en donde pudiéramos encontrar que genere productividad, un incremento que pudiera resultar también sustancial en la esfera de los trabajadores. Tú mencionas incluso que esto del salario mínimo, como se ha venido manejando con todo esto que has explicado detalladamente, pues es la principal, dices textual, es la principal deformación económica en México, son los salarios mínimos. Sí, bueno, es que no lo hemos tocado en más de 30 años o 37 años, y si esto te frena, si esto no genera competitividad, y en las conclusiones últimas que hemos escuchado de los analistas, sobre todo ahora que se planteó la reforma energética, pues se dice, para que un país pueda tener competitividad necesita tener productividad. Y si estamos encontrando este referente de freno, este referente de jalón a la productividad en el salario, pues yo creo que debemos de analizar, de debatir qué pasa con el salario mínimo. Miguel Ángel, nos decía hace un momento Laura Cardoso en su reporte, todo esto lo vas a llevar como un tema de debate a la CONAGUA, a la Comisión, al Consejo Nacional de Gobernadores. Mira, lo vamos a plantear obviamente en su momento con las formas y las líneas correspondientes de comunicación, con nuestro presidente en este momento, que es el gobernador de Aguascalientes, y se lo haré llegar a él obviamente para que en la reunión nacional pues pudiéramos tener alguna materia con la correspondiente comisión que lo veamos además en un debate en donde no se trata de sorprender o no se trata de imponer, sino que estamos planteando lo que hoy mismo decía la representación patronal, analicémoslo porque es un ganar-ganar. Si nosotros estamos haciendo un esfuerzo, la clase trabajadora hace también un esfuerzo y generamos productividad, pues podemos ser más competitivos. Permíteme, jefe de gobierno, abusar de tu tiempo, un minuto nada más, un par de minutos, para preguntarte, luego de las manifestaciones hoy, de la presencia de este grupo de anarquistas o vándalos, en fin, ¿cuál es el saldo que tienes en este momento en tu escritorio de lo sucedido hoy que ha llamado tanto la atención? Mira, hemos comentado que hay un saldo blanco. Yo te podría decir que ha habido incidentes menores, digamos, para el nivel de concentración que se ha alcanzado, que rebasó cercanos a 70 mil integrantes de los
yo te diría que tenemos un saldo blanco. Sí hubo algunos daños que se ocasionaron en el último grupo de los llamados anarcos, en donde se hicieron pintas y en donde tengo el reporte de que se rompieron algunos vidrios, pero fuera de eso no tenemos ningún enfrentamiento, no tenemos ningún choque con las fuerzas públicas de la ciudad, no tenemos nada más que eso en 1 de mayo, Pepe. Miguel Ángel Mancera, ha habido el comentario de nuestros reporteros en el lugar diciendo que el público, la sociedad que atestiguó todo esto, cuando menos en la parte violenta, señala que hubo una vigilancia relajada de parte de la autoridad del DF. Sí, nosotros, como ya lo había yo comentado, Pepe, tuvimos el diálogo, tuvimos el acuerdo con las fuerzas laborales que se iban a manifestar. Ellos asumieron compromisos, nosotros solo planteamos un esquema de vigilancia, de alerta en diferentes puntos para auxilio en caso de que fuera necesario, pero realmente la conducción fue así, fue tal cual y lo estaban mostrando los contingentes, y nosotros solo cuidamos lo que hoy se demuestra, que no hubo ningún saldo que reportar, que no se haga un saldo blanco. Gracias, Miguel Ángel Mancera, por esta oportunidad de poder conversar. Al contrario, gracias a ti, Pepe, saludos a tu audiencia otra vez y buen 1 de mayo. Igualmente, buen 1 de mayo para ti. Es Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Laura Cardoso, pues lo explicó claramente, ¿no? Todo lo objetivo, lo que tú planteabas originalmente, ¿no? No hay por qué repetirlo, ¿no? Él va a llevar todo esto, la propuesta de la revisión de las políticas que determinan finalmente el salario mínimo en todo el país y en la Ciudad de México, lo va a llevar al marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y bueno, sobre los sucesos de la tarde, del mediodía tarde, con la violencia, dice, el saldo hasta ahora afortunadamente es blanco. Así es, Pepe, y el estudio del gobierno capitalino concluye, más bien el argumento que dan las autoridades capitalinas sobre este tema de salarios mínimos es que los capitalinos reciben salarios anticonstitucionales porque el artículo 123 de la Carta Magna establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Con eso cerraríamos, Pepe. Pues te agradezco, Laura, la información puntual de lo que ha sucedido hoy en la ciudad desde el punto de vista político, lo que dijo el jefe de gobierno y lo que comentó con nosotros sobre la violencia, que también ya había sido informado por nuestros compañeros Juan Antonio Jiménez, Leopoldo Espejel, hace un buen rato ya. Muchas gracias, Laura, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hoy es el cumpleaños del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Justo hoy el ingeniero Cárdenas está cumpliendo 80 años de edad. Vaya, con todo respeto, una calurosa felicitación de todo el equipo. Un hombre que será juzgado por la historia como un demócrata. Habrá quien les caiga bien, habrá quien les caiga mal, quien esté con él, quien esté en su contra. Sin embargo, de que ha sido un actor preponderante, lo ha sido desde que fundó el Frente Nacional por la Democracia y después, claro, cuando fundó el Partido de la Revolución Democrática, cuando fue candidato a la presidencia de la República, en 2 ocasiones, en fin, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hoy está festejando 80 años de edad. Vaya, una felicitación muy respetuosa y muy afectuosa al mismo tiempo. Una pausa. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. El mejor plan, 600 pesos, 6 gigabytes. Nextel presentó. Te presentamos el mejor plan de la historia. Por solo 600 pesos al mes, tienes 6 gigabytes para navegar en la red de cuarta generación más rápida. ¿Sí? 6 gigabytes. Además, 600 minutos de llamadas todo destino, 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. Solo mañana, 2 de mayo, venta nocturna Sanborns. Encuentra hasta 50% de descuento, más 18 meses sin intereses, pagando con tarjetas participantes y 10% adicional con tu crédito revolvente Sanborns. Te esperamos hasta la 1 de la mañana. Solo Sanborns.
¿Le gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora es posible gracias a G-Energy, un patentado equipo inteligente que tiene la más avanzada tecnología digital que, atención, le va a ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo de sus facturas de electricidad. Simplemente conecta G-Energy a cualquier corriente y comienza a ahorrar muchísimo dinero. G-Energy optimiza, filtra y libera el consumo de energía, prolongando la vida útil de sus electrodomésticos, protegiendo su casa, dinero y medio ambiente. En esta época en donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar el G-Energy a cualquier corriente eléctrica para ahorrar hasta un 25% del consumo promedio. La energía sube y sube. Eso afecta a nuestra economía y nuestro bolsillo. Les quiero mostrar en pantalla una factura en la que en un periodo normal pagué 745 pesos. Y desde que empecé a usar G-Energy bajó a 206 pesos. Y la verdad es que no lo podía creer. Es más del 50% de descuento. G-Energy no necesita de ningún electricista. Lo único que tiene que hacer es dejarlo conectado las 24 horas durante todo el año para comenzar a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad. El G-Energy es tan inteligente que en cuanto lo conecta a la corriente, solito empieza a trabajar, sintonizando la electricidad de su casa, oficina o local comercial. Y como resultado, merma el consumo, que es lo que se ve reflejado en su factura. Llame totalmente gratis al número en pantalla y atención que si es de los primeros 50 clientes, recibirá un 50% de descuento sobre el bajísimo precio de G-Energy. A ver, Alan, no es suficiente. Todos los que llaman quieren compartir los beneficios con su familia. Tienes toda la razón. Atención que si usted hace su pago con cualquier tarjeta no recibirá uno, sino 2 G-Energy por el mismo bajísimo precio. Es un 2x1. ¿Qué está esperando? Comience a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad desde hoy. ¡Llame ya! Fórmula en la ecología. Debido a los severos niveles de smog y contaminación en París, se ha decidido que la mitad de los vehículos no podrán circular durante varios días. Para tratar de reducir aún más el aire contaminado, el gobierno ofrece viajes gratuitos en los transportes públicos. Economía, finanzas y negocios. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Lunes a viernes, 21 horas centro. En teléfono. Todas las noticias, todas las voces. Han llegado muchos tuitazos en relación con el asunto La Volpe y también en relación con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Sobre el caso La Volpe, me dice Liz Contreras 13. ¿Será que quien afecta la situación del equipo son las recomendaciones de Angélica Fuentes? Ella declara que la gente la odia. Titosus 52. Vergara confirma que La Volpe aceptó el hecho. Doxus dice, a lo que se ha llevado al equipo Guadalajara es casi al descenso y a los primeros lugares de la deshonra cobarde. Es un cobarde y mandilón. Jijus dice, penosa la situación. Y no porque la dueña de Chivas sea mujer, sino porque no tiene ni idea de lo que es el fútbol. Saxter, los tweets lo dicen todo. Ya hiciste de Chivas un programa de tipo Laura Bozzo, deleznable tu actitud, deja al equipo. Profe Miki nos dice, hola, la autoridad tendrá que desenmascarar a Jorge Vergara haciendo una investigación, la verdad tendrá que emerger. Sí, es lo que todos deseamos. Hilda Chávez 1, La Volpe da la cara, desconoce denuncia de acoso. Lo que pasa, Pepe, es que la mujer lo que quiere es dinero. Corjuer León dice, yo le creo a La Volpe, tiene sentido su versión de los hechos, lástima que un gran equipo esté en esas manos. De Bimor Bullets dice, pésimo reportaje de la señorita que utilizaron en el caso de La Volpe. Emilio Juárez, esa denuncia es un modelo mafioso para prescindir de los servicios del señor Antonio La Volpe, qué pena para los aficionados. Eduviges Origel 1, yo le creo a La Volpe, y así por el estilo. Están lloviendo los tuitazos a través de @José Cárdenas 1 también en torno al jefe de gobierno del Distrito Federal. Uno de ellos, no tengo el nombre en este momento, me lo van a pasar, ha declarado que, dice el jefe de gobierno que el saldo de las manifestaciones de los anarcoviolentos hoy es un saldo finalmente blanco. Dice, pues que digan blanco los dueños de los bancos, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Y de la tienda de ropa que fue asaltada por estos a los que nadie es Johnny BRDWT. Johnny BRDWT
WT es el que nos manda ese mensaje, le manda el mensaje al jefe de gobierno del Distrito Federal. Javier Giles, hoy hablando de las manifestaciones de los maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y miembros de la Secretaría de Gobernación acordaron iniciar un diálogo para revisar salarios del magisterio. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Un saludo para todos. Llama la atención lo que sucedió esta tarde en la Secretaría de Gobernación. Dirigentes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguraron que lograron concretar reuniones con el gobierno federal para hablar sobre la abrogación de los artículos 3 y 73 constitucionales, la estabilidad y respeto a los derechos de los trabajadores de la educación, la realización del Congreso Nacional de la CENTE y la gratuidad de la educación en el país entre los principales puntos. El dirigente de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, dijo que en la reunión de este jueves en la Secretaría de Gobernación estuvieron representantes de las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social y del ISSSTE, con quienes acordaron ya la instalación de estas mesas la tarde del próximo miércoles 7 de mayo. Como ejes centrales, la abrogación al 3 y al 73, la relación bilateral entre los trabajadores y el patrón, la estabilidad laboral, la realización del Congreso Nacional de la CENTE, el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores, la gratuidad de la educación, que es una exigencia de la coordinadora y de todos los compañeros trabajadores de la educación, la defensa del normalismo, la mejora de las condiciones de vida de todos los trabajadores de la educación, la seguridad social y el cese a la represión en todas sus expresiones. Estos son los puntos centrales del pliego y obviamente se tendrán que desprender a través de mesas de trabajo con las secretarías que hoy nos recibieron y estamos pendientes de la realización de esta mesa del día 7 de mayo. Y vaya que están contentos los dirigentes de la CENTE porque entre las principales demandas que le escucharon las autoridades federales está precisamente la abrogación de la reforma educativa, la reforma de educación y las leyes secundarias. El dirigente de la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, no descartó la toma del Zócalo capitalino nuevamente y más movilizaciones en el país en caso de que no avancen los acuerdos en estas mesas. No negamos la posibilidad de llegar nuevamente al Zócalo capitalino, aunque para nosotros es mucho más importante las actividades sincronizadas y coordinadas en todo el estado. Hoy tuvimos una marcha aquí en el corazón de nuestro país, sin embargo se realizaron actividades simultáneas en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en Veracruz, en muchos estados de la República con el mismo tema, el carácter educativo, la reivindicación de los derechos laborales de todos los trabajadores, la gratuidad de la educación, y vemos esfuerzos muy importantes de cómo amplios sectores de la población se suman a esta lucha por la defensa. La gente dice que tiene el apoyo de mucha gente en la República Mexicana. Llegó, Pepe, el mes de mayo, el Día del Trabajo, pero sobre todo el Día del Maestro, cuando se intensifica, se multiplican estas manifestaciones, y dice la gente que no van a perder la oportunidad para nuevamente insistir en la abrogación de la reforma educativa. Parte de lo que sucedió en la tarde de este jueves aquí en Gobernación, Pepe. Te agradezco mucho, Javier Giles. Dice claramente el líder al que entrevistaste, no descartan, sin embargo, volver a ocupar la plaza del Zócalo. Sin embargo, otros voceros de la coordinadora descartan esa posibilidad. Señalan que para ellos es más importante lograr un diálogo con las autoridades federales en materia educativa que volver a plantarse en el Zócalo. Es una gran incógnita, pues, pero ya inició la temporada de las protestas magisteriales a nivel nacional que repercuten siempre en la capital del país. Así es, Pepe, y llama la atención que uno de los ofrecimientos que dicen los dirigentes de la CENTE les ofrecieron los funcionarios del gobierno federal, es tratar nuevamente en la mesa la abrogación de los artículos 3 y 73 constitucionales. Pues a ver si no le están dando a tole con el dedo, porque han dicho insistentemente que la reforma educativa no tiene reversa. Veremos, Pepe. Veremos. Gracias, Javier Giles, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Igualmente para todos. Maru Rojas, hoy el presidente de la República también encabezó pues los actos por la parte del gobierno mexicano, el gobierno federal, los actos con motivo del Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo. Maru, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Fue la residencia oficial de Los Pinos y ahí dijo que el México que anhelamos no va a llegar por inercia, que la transformación de un país no es sencilla,
que tampoco viene de un momento a otro, que esto sucede como consecuencia de modernizar una nación, pero que quienes mejor saben de esto son los trabajadores. Reconoció así a millones de mujeres y hombres que hacen posible que el país produzca y que crezca todos los días. Y por ello también volvió a reiterar el beneficio de las reformas impulsadas por su gobierno, que buscan crear más empleos, que estos empleos sean formales y den acceso a la seguridad social, que sean más productivos, mejor pagados. Y por ello, al destacar de nuevo que había enviado ayer al Congreso las investigaciones secundarias en materia de reforma energética, confió que los señores legisladores habrán de analizar y enriquecerlas, así lo dijo textual, y en su caso aprobar estas secundarias para que los beneficios de la reforma energética comiencen a ser realidad. Reiteró sus bondades, Pepe, que con estas leyes secundarias se va a fortalecer la soberanía nacional de nuestro país sobre el petróleo, a reducir la dependencia del exterior, e insistió por qué la importancia de apoyarlas. La razón es sencilla. Con este andamiaje legal podrán explotar en beneficio de los mexicanos los abundantes yacimientos de hidrocarburos a los que hasta ahora aún no tenemos acceso. Así, al incrementarse la producción, transformación y distribución de hidrocarburos, será posible, en el mediano plazo, reducir los precios del gas natural y electricidad que pagan los hogares y empresas del país. Así se dio a conocer que de acuerdo a datos del INSS en el primer trimestre se registró 256,000 nuevos trabajadores en este año, cifra superior a la del año pasado, lo que nos anima, dijo, a seguir trabajando, y en esa dirección avanza su gobierno. Por segunda ocasión en esta administración, todos los sectores productivos reunidos en Los Pinos, juntos los sindicatos que se dicen oficiales y también los independientes. Francisco Hernández Juárez, si me preguntas de cuál llamó la atención de presencia, te diría que más bien la ausencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. No estuvo Romero de Champs, pero sí el secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida, subrayó que hoy lo que hay que destacar es que se rompen también cifras récords en materia de conciliaciones entre trabajadores y patrones. En el país llevamos poco más de 6 meses sin el estallamiento de una sola huelga de jurisdicción federal, lo que no tiene precedente en más de 25 años. Gracias a ustedes, la administración del presidente Peña Nieto tiene el más bajo índice de estallamientos de huelga de la historia reciente del país. Esto se define comúnmente como paz laboral. Por parte de los patrones, la palabra la tomó Enrique Solana Sentíes, quien es presidente de la Concanaco Servitur, y destacó como importante el andamiaje legislativo, que hoy transitamos en una reforma financiera y que sus leyes secundarias permiten a las pequeñas y medianas empresas acceder a créditos, porque hoy es el de las pymes, el sector empresarial generador de riqueza en nuestro país. Casi el 99% de las empresas son pequeñas o medianas, aportan 35% del PIB y más del 73% del empleo formal. Dijo por ello que entre las causas que han detenido el crecimiento de la economía nacional es la falta de tecnologías, de comunicación, la falta de conectividad, y el llamado también al legislativo para que apure las reformas secundarias. Reconocer el compromiso mostrado en general por el Congreso de la Unión al convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la reforma energética y la reforma de telecomunicaciones, que incentivarán sin duda una fuerte participación del capital privado, tanto nacional como internacional, en este gran proyecto de país. Queremos señalar que es muy importante que en las leyes secundarias que le darán sustento a la reforma energética se prevea la obligación de incorporar a MIPYMES mexicanas. Este es mi reporte. Muchas gracias, Baru. Gracias. Buenas noches. En este 1 de mayo, desde la Residencia Oficial de Los Pinos, en el acto oficial encabezado por el presidente de la República. ¿Qué tipos aquellos, no? Cuando el 1 de mayo el presidente de la República encabezaba la marcha de la clase trabajadora a pie del brazo de don Fidel Velázquez y los líderes poderosos del Congreso del Trabajo, llegaba a Los Pinos, había un desfile obrero. Eso se acabó, eso ya es historia, ese es el México que se nos fue para no regresar. Hoy el acto es en ambiente controlado, en la Casa Residencial de Los Pinos. Hoy el protocolo fue el traje sin corbata. Todos los ahí presentes, pues antes de llegar se quitaron la corbata o les dijeron, ¿sabe qué? Es sin corbata porque el presidente viene sin corbata. Bueno, es lo de menos. La ausencia, dice Maru Rojas con todo acierto periodístico, la ausencia notable se volvió presencia, la del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Champs. En la autopista del Sol,
profesores y normalistas bloquearon la autopista en Chilpancingo. Guadalupe, ¿cómo te va? Guadalupe Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. En efecto, fueron los carriles de alta velocidad del Boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo, que conecta con la autopista del Sol, fue bloqueada, Pepe, en su circulación con dirección México-Acapulco por espacio de 3 horas. Fue suspendido el tráfico por estudiantes normalistas y egresados del Frente Unido de Normales Públicas de Guerrero. Reclamaban la cancelación de una reunión agendada para este miércoles y reprogramada para el día de hoy, que no se llevó a cabo. Pidieron la entrega de 700 plazas en automático y que no sean integradas las normales privadas. Después del cierre de la autopista, de esta autopista del Sol, permitieron de forma intermitente, Pepe, el paso a los vehículos posterior a las 3 de la tarde y se retiraron de este bloqueo, librando la circulación e ingresando al Zócalo de Chilpancingo, mientras que al mediodía trabajadores del sector salud se aglutinaron frente al Palacio de Gobierno aquí en Chilpancingo, también en esta movilización del 1 de mayo. Pepe, mi reporte. Muy completo, gracias Lupita Gutiérrez, muy buenas noches. Atentos y pendientes, buenas noches. Atentos y pendientes, vamos a Oaxaca con Lupita Tomás de la agencia informativa Cuadratín. Anarquistas también hoy protestaron en Oaxaca, donde la sección 22, dicen algunos, tienen secuestrado al propio gobernador del estado. Esto lo ha desmentido Gabino Cue hasta el cansancio, pero bueno, los hechos son los hechos. Lupita Tomás, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Así es, 9 personas fueron detenidos, entre ellos 2 menores de edad, por la quema de la bandera nacional en la Alameda de León. Eso ocurrió al término de la marcha programada para este 1 de mayo en el marco del Día del Trabajo. Las personas que fueron detenidas fueron trasladadas a las oficinas de la Procuraduría General de la República por constituirse, dijo el comisionado de la Policía Estatal, Cuauhtémoc Zúñiga, un delito federal. También comentarte que después de la marcha se encontraron al menos 15 bombas molotov en lo que es algunos puestos de los que se instalaron en la Alameda de León. Las marchas convocadas por los sindicatos oficiales transcurrieron sin novedad. También la marcha del magisterio, que concluyó con la entrega del pliego petitorio 2014, lo recibió el gobernador Gabino Cue, y hasta este día, Pepe, en Oaxaca no hay director del Instituto Estatal de Educación Pública. El pliego petitorio lo recibió el gobernador y el secretario general Alfonso Gómez Sandoval. Así concluyó esta conmemoración del Día del Trabajo en Oaxaca, Pepe. Te agradezco la información, desde luego, Lupita Tomás, a través de Cuadratín. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos con usted en este 1 de mayo. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Yo soy Mario y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que está emprendiendo su negocio que se rodee de gente talentosa, de personas que pueden complementar sus habilidades. Aviéntense, intenten. Cuando lo logren, se van a sentir muy bien. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Entra a yomedicidi.com. En el Estado de México hay un nuevo plan de seguridad con acciones novedosas, firmes y puntuales, con mayor presencia y coordinación de fuerzas federales, estatales y municipales. Estamos acelerando la depuración de los cuerpos policíacos y vamos a formar una fuerza especial de seguridad mejor pagada y preparada. Instalaremos cámaras de videovigilancia en puntos clave. No nos vamos a detener. Tu tranquilidad es la meta. El plan estratégico de seguridad es el camino. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días, lunes a viernes 17 horas centro, en Telefórmula. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos.
Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Beteta, para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes 7 horas centro, en Telefórmula. No te pierdas Cancha Azul y Rosa este viernes a la medianoche por Telefórmula. La mejor información deportiva de una manera divertida y diferente, con invitados del mundo del deporte y la farándula. Acompaña todos los viernes a la medianoche a Gustavo, Gaby, Paulina y Cintia en Cancha Azul y Rosa, solo por Telefórmula. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presenta. Todas las noticias, todas las voces. Hemos informado ya en la realización de las diversas manifestaciones y actos de protesta con motivo del Día del Trabajo en este 1 de mayo en la República Mexicana, principalmente en la capital del país y en Oaxaca, también en Chilpancingo, donde los maestros son fuertes, tienen presencia sin duda. Pero ¿qué ha pasado en el mundo? Lo destacable hoy fueron las protestas de los trabajadores en Turquía. Esto generó choques con la autoridad, hubo heridos, hubo también detenidos. El reporte llega desde Euronews. Estambul, este 1 de mayo. Más de 60 heridos y 139 detenidos. Turquía ha vivido este jueves un violento día del trabajo después de que la policía cerrara la emblemática plaza Taksim para evitar nuevas protestas contra el gobierno. Los disturbios comenzaron en los barrios de Şişli y Beşiktaş, a unos kilómetros de la plaza, donde la policía había desplegado vehículos blindados para impedir el avance de los sindicatos. Poco más tarde, otros 14 distritos estaban en pie de guerra. Los agentes han utilizado cañones de agua, pelotas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que han respondido lanzando piedras y cócteles molotov. Los enfrentamientos se han prolongado hasta bien entrada la tarde. En esta calle, donde uno de los sindicatos tiene su sede y que desemboca en la plaza Taksim, los disturbios se han sucedido durante horas. La plaza Taksim ha sido en los últimos años escenario de fuertes protestas ciudadanas contra un gobierno que ahora hace frente a numerosos escándalos de corrupción. También se han producido algaradas en Ankara y otras grandes ciudades del país. Esto en Estambul, en Grecia. Los trabajadores ganaron la calle este 1 de mayo para protestar contra los planes del gobierno en materia de austeridad. Protestas en Grecia contra las políticas de austeridad. Los sindicatos y la oposición han aprovechado el Día del Trabajo para recordarle al gobierno que más de un cuarto de la población activa sigue en el paro pese a los recortes. La manifestación la organizaba el Partido Comunista. Al menos 15.000 personas han secundado la protesta. Nos dijeron que con las medidas que iban a adoptar mejorarían las cosas. Pero no ha sido así. Cada vez hay una mayor oscuridad. Lo que hoy necesitamos es una oposición fuerte, una oposición que abra el camino a los derechos de los trabajadores y que aplaste los monopolios europeos, elevando la voz del pueblo para gobernar. El Día del Trabajo coincide este año en Grecia con el 4º aniversario del primer paquete de ajustes impuestos por la Troika. Los más perjudicados por las medidas de austeridad han sido los trabajadores, los jóvenes y los jubilados. Y este 1 de mayo, además de las protestas laborales, el mundo deportivo no puede olvidar el 20º aniversario de la muerte del gran campeón de la Fórmula 1, el brasileño Ayrton Senna da Silva, quien perdió la vida justamente en este día en el circuito de Imola. Vamos a recordarlo con este reportaje de la TV Española también. Era la 7ª vuelta y Ayrton Senna lideraba el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1. La muerte en directo del piloto brasileño contra el muro de hormigón de la siniestra curva de Tamburello conmocionó a sus millones de seguidores de todo el mundo. Una tragedia que vuelve a la memoria cuando se cumplen 20 años de su desaparición. En el circuito de Imola se concentraban este 1 de mayo para rendirle homenaje.
Este hombre relata que estaba presente en el momento del accidente y que al recibir la noticia de su muerte le invadió una profunda tristeza. Lo que más me emociona era su humildad y su profundo carisma, dice esta brasileña. Senna se estrenó en la Fórmula 1 en 1984. Ron Dennis lo descubrió y se lo llevó a McLaren. De 1988 a 1993, Senna brilló en la escudería. Logró 35 victorias de 41 y conquistó 3 títulos mundiales. Con 34 años fue una estrella fugaz en el firmamento de la Fórmula 1. Hoy se recuerda a quien dicen ha sido el mejor piloto de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Hagamos una pausa, regresamos con más información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Nextel, porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Presentó. ¿Es usted una persona que no puede realizar extenuantes rutinas de ejercicio? ¿Se pasa mucho tiempo sentado o parado sin hacer alguna actividad física? Si la inactividad física le provoca malestares como hinchazón en los pies, hormigueo, calambres y malestares constantes, consideramos que la siguiente información es de su interés. Lexercise es el producto que facilita el ejercitar las piernas, fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad, con la cual puede agregar una actividad a su rutina de ejercicios diarios sin necesidad de un entrenamiento agotador. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y mirar televisión en un movimiento similar al de una caminata diaria y saludable. Solo conéctelo, coloque sus pies en el pedal y seleccione la velocidad. Así de simple. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre 1 y 2 horas para obtener una condición física deseable y con esto evitar molestias y malestares que ocasionan la vida sedentaria prolongada o el trabajo de oficina. A través de una técnica pasiva, Lexercise crea un movimiento de piernas constantes que ayuda a simular una caminata y al mismo tiempo a ejercitar sus piernas. No necesita esfuerzo alguno y puede usarlo en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, cuando mira televisión o acostado en el sofá, obteniendo una sensación relajante. Es como experimentar un masaje profesional en su propio hogar, cuando lo desee, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Lo que es más importante, a miles de personas en todo el mundo ya les está dando resultado. Así que es cómodo para usar. Su diseño resistente le permite usarlo durante horas. Invierta su dinero en un aparato propio, sin complicadas rutinas de ejercicio. Sepa cómo obtener el suyo ya. Llame ahora y obtenga esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento, incluso cuando esté en reposo con Lexercise. Pero espere, si llama en este momento, se llevará el novedoso sistema de calor TheraCurve a un precio especial. Solo mañana, 2 de mayo, venta nocturna Sanborns. Encuentra hasta 50% de descuento, más 18 meses sin intereses, pagando con tarjetas participantes y 10% adicional con tu crédito revolvente Sanborns. Te esperamos hasta la 1 de la mañana. Solo Sanborns. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 21 horas centro. En Telefórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Siguen llegando los mensajes a través de la red social Twitter, a través de @José Cárdenas 1. Le agradezco mucho que se tome usted la molestia de dirigirnos un mensaje sobre el caso La Volpe. Ojo Chilango nos dice, deberían bloquear los técnicos a este mandarín de Jorge Vergara y no trabajarle. Ojalá Vucetich lo piense 2 veces. Titito,
Dice, pretexto de Vergara para sacar al bigotón justicia. Crisayelín nos dice, Mancera MX, que no hubo incidentes, lo que hicieron los anarquistas para él no es nada. ¿Qué esperaba? No hay gobierno, dice Crisayelín 7. Sobre este tema también Johnny BRD Water, ya lo habíamos mencionado hace un momento, dice, estamos tan jodidos que romper vidrios y pintar paredes ya es normal. Y si no hubo enfrentamientos es que la policía ni se metió. También sobre el caso La Volpe y Jorge Vergara se juntan el hambre y las ganas de comer. La Volpe valía más de 3 millones de pesos, Dignidad, Chivas, etcétera. Una serie de llamados. También Mr. Furby y yo dice, de seguro la podóloga es cercana de Vergara y reclamó su lugar de macho alfa corriendo a La Volpe. Bueno, Davo 14 dice, todo fue planeado malévolamente por Jorge Vergara. Hago 64. Hola, Pepe Vergara y su esposa son del nivel deportivo de sus Chivas, bastante malditos. Saludos desde San Luis Potosí, es lo que nos está diciendo. Vamos con Juan Antonio Jiménez. Fue desmantelar una banda de secuestradores. Juan Antonio, tenemos un minuto. Una banda de secuestradores en el Distrito Federal. ¿De qué se trata? Adelante. Gracias, Pepe. La Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría Capitalina logró desmantelar una banda de extorsionadores, entre ellos 5 mujeres y un hombre, quienes fueron identificados por ser los titulares de cuentas bancarias en las que depositaban dinero el producto de este ilícito. La captura de los implicados se llevó a cabo en cumplimiento de un mandamiento girado por el Ministerio Público. Los agraviados se desempeñaban como cajeros en instituciones bancarias de Cancún y Guanajuato y refirieron que en el 2013 recibieron llamadas telefónicas que los amenazaban para exigirles que realizaran depósitos bancarios mediante la modalidad de dinero express a nombre de diversas personas en distintas sucursales del Distrito Federal. Al tomar conocimiento por estos hechos, el apoderado legal interpuso la denuncia y al realizar las investigaciones fueron capturados estos implicados, los cuales el sujeto fue enviado al reclusorio Oriente y las mujeres al penal de Santa Marta, Acatitla. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, Juan Antonio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. El vocero del gobierno del estado de Tamaulipas salió hoy a decir en su cuenta de la red social Twitter que en Tamaulipas, dijo textual, estamos en paz y en calma. ¿Sabe cuántas personas murieron en Tamaulipas el mes de abril? 70. Solamente el martes fueron 17 por 6 o 7 enfrentamientos que se dieron en la ciudad fronteriza de Reynosa. Sale el vocero y dice, ¿sabe qué? Estamos bien, estamos en paz, estamos en calma. Pausa. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. ¿Gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora es posible gracias a G-Energy, un patentado equipo inteligente que tiene la más avanzada tecnología digital que, atención, le va a ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo de sus facturas de electricidad. Simplemente conecta G-Energy a cualquier corriente y comienza a ahorrar muchísimo dinero. G-Energy optimiza, filtra y libera el consumo de energía, prolongando la vida útil de sus electrodomésticos, protegiendo su casa, dinero y medio ambiente. En esta época en donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar el G-Energy a cualquier corriente eléctrica para ahorrar hasta un 25% del consumo promedio. La energía sube y sube. Eso afecta a nuestra economía y nuestro bolsillo. Les quiero mostrar en pantalla una factura en la que en un periodo normal pagué 745 pesos. Y desde que empecé a usar G-Energy bajó a 206 pesos. Y la verdad es que no lo podía creer. Es más del 50% de descuento. G-Energy no necesita de ningún electricista. Lo único que tiene que hacer es dejarlo conectado las 24 horas durante todo el año para comenzar a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad. El G-Energy es tan inteligente que en cuanto lo conecta a la corriente, solito empieza a trabajar, sintonizando la electricidad de su casa, oficina o local comercial. Y como resultado, merma el consumo, que es lo que se ve reflejado en su factura. Llame totalmente gratis al número en pantalla y atención que si es de los primeros 50 clientes, recibirá un 50% de descuento sobre el bajísimo precio de G-Energy. A ver, Alan, no es suficiente. Todos los que llaman quieren compartir los beneficios con su familia. Tienes toda la razón. Atención que si usted hace su pago con cualquier tarjeta no recibirá uno, sino 2 G-Energy por el mismo bajísimo precio. Es un 2x1. ¿Qué está esperando? Comience a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad desde hoy. ¡Llame ya! En las colinas de Dakota del Sur, la mina de oro de Homestake es ahora el hogar de uno de los laboratorios más profundos del mundo.
3 kilómetros bajo tierra, los científicos tienen la mejor oportunidad de encontrar la materia oscura, una sustancia misteriosa que habría surgido en el Big Bang. El desafío es que nunca antes ha sido vista. Los científicos creen que más de un cuarto del universo está compuesto de materia oscura. Esta es una proyección hecha por computadora. En azul se muestra dónde se cree que es más densa. Y a través de su red de masa y desorden, las galaxias se fusionan y acumulan. Noticias, todas las voces. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás en este 1 de mayo, Día del Trabajo. Repito, la noticia no descansa, nosotros tampoco. Usted sí, por favor, háganos, ahí le encargo, descanse para mañana 2 de mayo. Quédese en con la Fórmula Financiera en las frecuencias de radio y con Ricardo Rocha a través de Telefórmula por los sistemas de televisión por cable en toda la República Mexicana. Hasta mañana, lo esperamos.